Plan de lectura día 13, mes décimo. En Jeremías 22 vemos las profecías que se decretan contra los reyes de Judá, quienes se apartaron de la ley del Señor y del pacto que él había hecho con sus padres. Vemos que esa es la acusación que le hace el Señor a estos reyes, quienes habían llenado de violencia la tierra que el Señor les dio, quienes habían vuelto a la idolatría, quienes habían sacrificado a sus propios hijos. Y a pesar de que hubo reyes piadosos como Josías, quien hace poco había estado ejerciendo su reinado, la verdad es que había reyes como Manasés o como Acaz que habían llegado hasta el extremo de la maldad y sacrificando a sus propios hijos. Y vemos que entonces llama en el versículo 10 Jeremías a no llorar por el rey que había muerto, es decir, Josías, sino que llorar por aquel llamado Joacás, o acá como se le llama Salum, quien sería exiliado por el faraón. Y ya vemos que de aquí en adelante nunca más los reyes de Judá serían soberanos realmente sobre su tierra, sino que ahora estarían a merced de potencias extranjeras, y el Señor es quien hizo esto por juicio a esta casa de reyes de Judá. Y vemos que también esto se sugiere del texto que habían personas que se habían enriquecido bajo el amparo de estos reyes, oprimiendo y abusando de la gente, de las personas del pueblo. Y esto lo podemos ver incluso desde el rey Salomón, cuando el pueblo dice que se agravó demasiado el peso, la carga de este rey sobre ellos, y después Roboam, el hijo de Salomón, no quiso arrepentirse de esto, y por eso también se dividió incluso el reino, entre el reino del norte y el reino del sur. Ahora, em, también llama a no llorar por Joacim, hijo de Josías. Vemos que los hijos de Josías fueron los que le sucedieron después de su muerte, como solía suceder, pero ellos em, no pudieron reinar, como decía, de la misma manera que su padre, ya que desde ahora estarían sujetos a otros reyes. Y vemos que ahora entonces no habría ni siquiera tiempo para llorar a los reyes que murieran. Em, También incluso después habla de Jeconías o Joaquín, el otro rey que le siguió al anterior que estábamos hablando, a Joacim, y todos estos reyes de alguna manera sufrieron el asedio o la invasión de ya los babilonios, quienes estaban dominando la escena. Y en el capítulo 23 hace una acusación contra los pastores y sacerdotes, los profetas de Israel, quienes habían actuado con impiedad y habían dispersado al rebaño. En vez de reunirlo en torno a la palabra, habían abusado del rebaño, lo habían dispersado, y es una acusación similar a la que hace en Ezequiel capítulo 34. Y tanto en este capítulo 23 de Jeremías como en ese capítulo de Ezequiel, el número 34, él por una parte denuncia a estos falsos pastores y por otra parte anuncia que restaurará a su pueblo y le dará pastores conforme a su corazón, y anuncia en ambos pasajes también el reinado del Mesías, el hijo de David, el renuevo justo. Entonces vemos como acá habla del remanente, este concepto que vemos ya en Isaías y que se desarrolla en los profetas, que se refiere al pueblo fiel al pacto, que el Señor mantiene eh, en fe, en conocimiento de su nombre, y que no dobla la rodilla ante los ídolos. Y el Señor promete entonces a este remanente que lo restaurará en la tierra y espiritualmente ante todas las cosas. Y se promete entonces el reinado de Cristo, que será un reino justo, y tanto así que será llamado Jehová, justicia nuestra, este rey. Entonces, esto nos hace anticipar el reinado de Cristo, que se manifestará en el Nuevo Testamento. Él primeramente inaugura ese reino con su venida, y luego ya lo va a consumar cuando venga con su segunda venida. Y luego ya entonces se dedica a hablar de manera más específica contra los falsos profetas. Y es triste y terrible la situación, porque vemos que tanto el sacerdote como el profeta, quienes debían ser fieles a la palabra, en realidad habían guiado al pueblo hacia la perdición, hacia extraviarse del Señor, y tanto así que ellos
terminaron siéndole al Señor como Sodoma y Gomorra. Entonces, llama acá a no escuchar las palabras de los profetas que profetizan con mentira. Realmente para llegar a ser falso profeta hay que haber endurecido el corazón y llegar a un nivel de perversión en donde no hay temor del Señor en absoluto. Y vemos que ellos entonces alimentaban con vanas esperanzas a este pueblo y les prometían que iban a tener paz cuando en realidad lo que iban a tener era juicio de parte del Señor, y con eso incluso colaboraban a que este pueblo se perdiera. Por tanto, cuidémonos, hermanos, de atender a la Escritura en todo momento y sepamos que para los falsos profetas están reservadas las peores palabras y los peores juicios en la Escritura. El Salmo 83 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 25, del 11 al 14, nos habla de la, de- en general de la palabra y de cómo usamos nuestra lengua. Eh, la palabra que se dice como conviene, la palabra que en términos del apóstol Pablo es dicha con gracia y para edificación de los oyentes, sazonada con sal, es una palabra que se equipara a un adorno precioso, como una manzana de oro con figuras de plata. Entonces, procuremos ese hablar en nosotros y también fijémonos también que el sabio se ha destacado en este libro una y otra vez como aquel que acepta la reprensión, y aquel que reprende a ese sabio también viene a ser como una joya preciosa. Siempre esta reprensión, por supuesto, para edificación del que la escucha, pero el que la escucha tiene que saber recibirla, no tomándola como una ofensa personal, sino como eso justamente, como algo dicho para su edificación. También aquellos que cumplen con la labor de enviar de entregar un mensaje fielmente, son de bendición para quienes lo envían. Y en este tiempo, por supuesto, en que no existían ni correo formal, ni mucho menos medios de comunicación como los que disponemos hoy día, la fidelidad del mensajero era fundamental, y esto también se aplica a quienes predican la palabra, que son del agrado del Señor, por supuesto, quienes predican fielmente lo que el Señor ha expuesto. Y tengamos cuidado con la ostentación de nuestras obras, porque aquellos que también ostentan sin en realidad ser lo que aparentan, son como nubes sin agua, como se dice acá. Eh, Comenzamos en el Nuevo Testamento, según a Tesalonicenses, una carta del apóstol Pablo, escrita, según se estima, unos pocos meses después de la primera carta a estos creyentes de esta ciudad, es decir, por ahí por el año 52 después de Cristo. Y el apóstol Pablo se dedica acá a corregir un malentendido que se había esparcido entre ellos y que tenía que ver con que Cristo o ya había venido o su venida era absolutamente inminente en el corto plazo, prácticamente inmediato. Y ahí les aclara entonces que tiene que manifestarse algo que aparece en este libro que se llama El hombre de pecado, que vamos a ver, si Dios lo permite, a qué se refiere con eso. Entonces, también una constante en este libro es animar a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, anunciando el juicio que iba a venir contra aquellos que los acosaban por el Evangelio. Y vemos entonces en el primer capítulo que el apóstol Pablo escribe junto a sus ayudantes Silvano, también conocido como Silas, y Timoteo, a quienes constantemente describe como siervos del Señor y compañeros suyos. Y vemos que nuevamente parte elogiando a estos hermanos por su fe, por su perseverancia, sobre todo en la persecución, y em, vemos que, tal como ha dicho también en cartas anteriores, aquellos que persiguen a la iglesia demuestran que tienen sobre ellos el juicio de Dios, mientras que los perseguidos, los cristianos perseguidos, muestran que han sido tenidos por dignos del reino de Dios y padecen por ese reino. Pero el Señor, deben saber esto aquellos que son perseguidos, el Señor pagará con tribulación a aquellos que los persiguen, y a los que son perseguidos les dará reposo, pero fijémonos que no necesariamente ese reposo va a ser en esta tierra, sino cuando se manifieste el Señor en su segunda venida. Y en esa segunda venida entonces Él dará el castigo a quienes se han opuesto al Señor y a su pueblo.
y ese castigo no será menos que la perdición eterna. Esa es la gravedad de oponerse al Señor. Y el Señor entonces se manifestará con llama de fuego para pagar a aquellos que han perseguido a su pueblo. Quien, quien persigue al pueblo de Dios se mete con el Señor mismo. El Señor les dará el pago, el Señor vengará su nombre y vengará la sangre de los suyos. Mientras unos serán juzgados y condenados con esta pena de eterna perdición, el pueblo del Señor recibirá también entonces la gloria de Dios y mostrará su admiración, su devoción hacia su Señor. Entonces, fijémonos que nuevamente está esta oración del apóstol Pablo, que es que sus hermanos sean tenidos por dignos de ese llamamiento que le ha hecho el Señor, ese llamado, y que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en sus hermanos y sus hermanos en él. Entonces, oremos estas cosas también, hagamos que estas oraciones que se expresan acá en la Escritura sean también nuestras y acostumbrémonos a orar por nuestros hermanos, por la iglesia del Señor, para que en ellos, en nosotros, brille la gloria de Dios y podamos reflejar ese carácter de Cristo siendo encontrado irreprensibles cuando Él venga por nosotros. El Señor les bendiga.